Buenas noches, hermanos, bendiciones. Good evening, brethren. Blessings. Espero que estén bien. I hope that you're doing well. Vamos a continuar en la serie de Segunda de Crónicas We're going to continue in our series of 2 Chronicles, y vamos a abrir las escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 16. We're going to open the scriptures to 2 Chronicles chapter 7, verse number 16. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. The word of God says in verse 16, "For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually." So, la semana pasada Last week, vimos el primer templo, we saw the first temple. estudiamos el primer templo que fue construido por Salomón. We studied the first temple that was constructed by Solomon. So, hoy veremos el segundo templo. Today we will be looking at the second temple. So, vamos a orar que el Señor bendiga su palabra. So let us pray that God would bless His word. Padre Santo, damos gracias por el privilegio de predicar tu palabra Heavenly Father, we thank you for the grace and the privilege to be able to preach your word y de estudiar tu palabra. and study your word. Ayúdanos, Señor, a poder aprender algo Help us to be able to learn something y aplicarlo en nuestras vidas. and apply it in our lives. Y Señor, gracias porque tú nos instruyes a través de tu palabra. And dear God, thank you because you instruct us through your word. So, ayúdanos a poder, Señor, a estar atentos. So help us to be attent, Cada familia que está, Señor, viendo each family that is watching y que está deseosa de aprender. and that is desirous to learn. So, bendícenos. So bless us, En Lord, el nombre santo de nuestro Señor in Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. So, el segundo templo reconstruido por los del cautiverio. The second temple rebuilt by those from the captivity. El primer templo había permanecido por más de 400 años. The first temple had remained for more than 400 years. Una de las ordenanzas que el pueblo había abandonado fue el descanso sabático de las tierras. One of the ordinances that the people of Israel have abandoned was the Sabbath rest of the land. Cada séptimo año la tierra debía de haber permanecido sin cultivo, Every seventh year, the land needed to remain without being cultivated. pero el pueblo continuó no honrando este mandamiento por 490 años. But the people continued not honoring this mandate or commandment for 490 years. So, por esta razón vemos que Dios se cobra los años no observados y los manda en exilio por 70 años. For this reason, we see God punishing them by sending them into exile for 70 years. So, si tenemos 490 años, So if we have 490 years, lo dividimos en 7, we divide them by 7, so igual nos da 70 años. that gives us 70 years. So, vemos que Dios, So we see God, cuando Él establece algo when He establishes que se something, tiene que hacer, it needs to be fulfilled. se tiene que seguir, It needs to be se followed. tiene que someterse uno. We must submit to it. Dios no juega con sus reglas. God does not play with His rules. Dios, cuando da un mandato, When God gives a mandate, Él espera que nosotros, ¿verdad?, acudamos al mandato. He expects that we would accommodate to that mandate. Entonces va a haber consecuencias cuando no seguimos su palabra. There will be consequences when we don't follow His Y word. vemos en Jeremías capítulo 25 We see in the book of Jeremiah, chapter 25, este tema, this theme, note 25:10. 25:10. So el Señor usa al varón de Dios So the Lord uses the man of God para mandar este mensaje to send this message a su pueblo. to His people. Y dice el versículo 10 aquí, And verse 10 el says, capítulo 25, chapter 25, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara.
Moreover, I will take from them the voice of mirth, and the voice of gladness, and the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, the sound of the millstones, and the light of the candle. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. And this whole land shall be a desolation and an astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Como ellos no lo hicieron voluntariamente, As they did not do it voluntarily, ahora Dios está forzándolos a hacerlo forzado. now God is forcing them to do it in a forceful manner. Note que el versículo 11 declara eso. Notice verse 11 declares that. Toda esta tierra This whole land será puesta en ruinas y en espanto, shall be a desolation and astonishment, y servirán, dice, estas naciones al rey de Babilonia 70 años. and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Entonces el Señor desaloja totalmente la tierra. So the Lord, we see there, disperses the land. Versículo 12 dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. And it shall come to pass, when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon and that nation, saith the Lord, for their iniquity in the land of the Chaldeans, and will make it perpetual desolations. So vemos el cumplimiento de Dios y su palabra. So we see the fulfillment of God and his word. Allá en Crónicas, el Señor le dice a Salomón, le dice, ok, voy a hacer este lugar mi lugar perpetuo. There in Chronicles, God tells Solomon, I will make this my perpetual place, Siempre y cuando ustedes hagan lo que yo les digo. when you say and do what I tell you to do. Pero el momento que ustedes me dejen But the moment that you abandon y me, no tomen en cuenta la palabra and you don't take de- into account my de word, él, entonces va a hacer lo que ahorita estaba sucediendo. then God is going to do what is occurring here in this moment. So, vemos que Dios castiga, usa un rey, el rey de Nabucodonosor, We see God punishes, he uses a king, King Nebuchadnezzar, y lo trae, and he brings him y él invade la tierra, and he invades the land. y entonces el Señor, ¿verdad?, está cumpliendo su palabra. And the Lord is fulfilling his word. Note que el Señor cumple su palabra. Notice the Lord fulfills his word. So, cuando Él promete algo para beneficio nuestro, So Él when, lo he, cumple. so when he promises something to us of benefit, he fulfills it. Pero también Él cumple, su palabra la cumple cuando Él amenaza con su palabra que hará lo que tiene que hacer si nosotros no hacemos lo que debemos de hacer. But he also fulfills his word when he warns us if we don't comply with what he says, he will bring punishment. So, vemos aquí Jeremías, o sea, a Jeremías le tocó ver toda esta destrucción, Jeremiah saw all this destruction, esta desolación. this desolation. Jeremías tiene el libro de Lamentaciones, Jeremiah has the book of Lamentations que describe realmente la destrucción de su pueblo. that describes truly the destruction of his land Y él como lamenta eso. and how he laments Y upon por them. eso el nombre, ¿verdad?, de ese libro se llama Lamentaciones. And that's why the name of that book is Lamentations, Porque él vio la desolación de su pueblo, because he saw the desolation of his people. pero estaba con temor, ¿verdad?, Jeremías viendo la voluntad de Dios llevándose a cabo de acuerdo a lo que él había prometido. But Jeremiah, with fear, saw the will of the Lord being fulfilled. So, ahora vemos cuando llegó el momento, dice que el Señor, y cuando sea cumplido los 70 años, versículo 12, y cuando sea cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. And it shall come to pass when 70 years are accomplished that I will punish the king of Babylon. Es interesante que antes que esto ocurra, It's interesting, before this occurred, vemos a Daniel precisamente orando we see Daniel precisely praying en esa dirección. towards that direction. Vaya a Daniel capítulo 9 Go to Daniel chapter 9, y el versículo 2. verse number 2.
Dice el versículo 2, en el año primero de su reinado, hablando de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. In the first year of his reign, speaking of Darius, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Y vemos que el capítulo 9, Daniel, a reconocer la profecía de Jeremías, And we see Daniel in chapter 9 understands the prophecy of Jeremiah, él está, porque la profecía de Jeremías estaba cumpliéndose because the prophecy of Jeremiah was being fulfilled, y el número era 70 años. and the number was 70 years. Entonces, todo esto era sabido por todo el pueblo, So all of this was known by all the nation, que ellos iban en cautiverio that they were going into y captivity, que iban a estar 70 años esclavos. and they were going to be slaves for 70 years. Y el Señor obviamente ya había aclarado por qué razón había sucedido eso. And the Lord had clarified why that was going to occur. Entonces vemos a Daniel orando So we see Daniel praying. y vemos la oración de Daniel fue precisamente para invocar la restauración del templo y la ciudad de Israel. And we see the prayer of Daniel was precisely to pray for the redemption of the nation and the temple of Israel there. Observa el versículo 17 del capítulo 9. Observe verse number 17 of Y chapter aquí 9. está parte de la oración de Daniel. And here is part of that prayer of Daniel. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Now therefore, O our God, hear the prayer of thy servant and his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate for the Lord's sake. So menciona Daniel el santuario que está desolado. Daniel mentions thy sanctuary that is desolate. Y han pasado 70 años 70 years that passed by. que el templo obviamente había sido destruido. That the temple obviously had been destroyed. No solamente el templo, sino que también los muros del templo Not only the temple, but also the walls of the temple y toda la ciudad. and all of the city. En Lamentaciones, In Lamentations, cuando usted lee Lamentaciones, when you read Lamentations, el Señor usa la hija de Sión, usa esa expresión, el Señor, la hija de Sión. the Lord uses the daughter of Zion there, that he uses that expression. Y esa expresión es para hablar de la ciudad de Jerusalén, And that expression is to speak of the city of Jerusalem, que es la capital that is the capital de la nación. of the nation. Y entonces vemos que el lugar donde había sido establecido el templo So había the- sido destruido. The place that had been established, the temple, had been destroyed. Y entonces Daniel está orando que el Señor tenga misericordia. So Daniel is praying that the Lord would have mercy. Tres etapas importantes que Israel pasó en relación con el segundo templo. Three important events that Israel experienced related with the second temple. Vamos a ver dos en esta noche. We're going to see two this afternoon or this evening. Primero vemos la reconstrucción del templo después del cautiverio. First, we will see the rebuilding of the temple after the captivity. So, vemos primeramente el decreto de Ciro. First of all, we will see Cyrus's decree. Vaya por favor a Esdras, Go, if you would please, to the book of Ezra, capítulo 1, chapter 1, y vemos, vamos a leer del versículo 1 al 4. and we're going to read from verse 1 to 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente. The word of God says the following. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo,
Go ahead and read it. Okay, now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing, saying, Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Who is there among you of all his people? His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God, which is in Jerusalem. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem. So note este decreto bien interesante. Vaya a Jeremías, no pierda ahí Esdras. Don't lose the book of Ezra. We're going to notice an interesting decree there. Jeremías capítulo 29. Jeremiah chapter Y vamos a 29. conectar aquí estos versículos. Dice en Jeremías 29 y versículo 10, Jeremiah chapter 29, verse number 10. porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. Y este es el versículo, ¿verdad? Por excelencia, que es bien famoso, que se dice de Dios. And this is the verse that is famous, so to speak, that is said of God. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So, la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene preparado un momento, un tiempo, So the Word of God shows us that God has a planned time, a planned place. el Señor había castigado al pueblo The Lord had punished the nation. y con Jeremías está dando esperanza. With Jeremiah, he's giving hope. So, con Jeremías, mientras está ellos siendo llevados en cautiverio, So with Jeremiah, as they're being taken in captivity, el Señor le dice, yo los volveré a traer. the Lord says, I will return you unto your land. Yo sé lo que tengo para ustedes I know guardado. what I have for you. Entonces, cuando leemos en Esdras, So when we read in Ezra, estamos leyendo ahí que Dios despertó, como aquí dice el versículo 10, dice sobre vos, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré, dice, sobre vosotros mi buena palabra. so we see there in verse 10, for thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? How beautiful the Lord is, right? Y lo que Él establece And what he establishes, se va a cumplir. it will be Si fulfilled. nosotros no lo hacemos If we don't do it, y Él espera de nosotros que lo hagamos, and he expects us to do so, vamos a ser forzados a hacerlo. we're going to be forced to do so. Y si no lo hacemos, And if we don't do it, entonces vienen consecuencias. then consequence So, comes. eso es lo que estamos viendo aquí, bien interesante. So that's what we're seeing here, very interesting. Entonces, cuando el Señor cumple lo que Él dice, When the Lord fulfills what he says, Él es verdadero en su palabra. he is genuine and true in his word. So, se llegó el momento So the moment arrived que el Señor movió el corazón de Cyrus that God moved the heart of Cyrus para poder inclinar el corazón be able to- del rey to incline the heart of the king a la voluntad de Dios. to the will of God.
Y eso es proclamar. So, por eso Ciro, ¿verdad? Él proclama y él decreta And that's why Cyrus proclaims and he makes a decree y hace la voluntad de Dios. and he does the will of God. Quiero decir esto. I want to say this. Si Dios ha decretado que Biden quede de presidente, If God has decreed that Biden would stay as president, así será. that's how it will be. Pero si Dios ha decretado que Trump siga 4 más años de presidente, But if God has decreed that Trump would serve 4 more years as president, así será. that's how it will be. O sea, no importa que digan los It noticieros does not matter what the news says y los líderes políticos and the political leaders o los grupos que quieren ver esta nación sumergida en el comunismo or the group that want to see this nation submerged in communism y en socialismo. and socialism. Al final del día, At the end of the day, Dios es el que decreta, God is the one who decrees. dicta, He dictates. Él decide He decides qué hará el rey y el príncipe. what will do the king and the prince. Y hay mucha Biblia para eso. And there is much Bible for Quiero that. llevarlos a Proverbios, I por want to take ejemplo, you to Proverbs, for example. Proverbios capítulo 8, Proverbs chapter 8 y el versículo 15. verse number 15. Note la palabra de Dios. Notice the word of God. Por mí reinan los reyes. Esta es la sabiduría hablando. Y sabemos que la sabiduría es Cristo, es Dios. We know that wisdom is Christ, is God. So, versículo 15 dice, porque por mí, dice, reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Verse 15 says, By me kings reign and princes decree justice. Versículo 16, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Verse 16, By me princes rule and nobles, even all the judges of the earth. So, no es el media que gobierna, So it's not the media that governs. no son los políticos que gobiernan, It's not the politicians that govern. es Dios quien gobierna. It is God whom Y Él governs. tiene la última palabra. And he has the last word. Okay? So, esto es importante de entender So this is so important to para understand darnos paz y tranquilidad. to give us peace and tranquility. Mire lo que dice Proverbios 21:1. Notice what Proverbs 21:1 says. 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. The king's heart is in the hand of the Lord as the rivers of water. He turneth it whithersoever he will. En los tiempos antiguos, In the olden times, de la manera que ellos regaban las siembras, in the manner in which they watered the fields, ellos hacían surcos en canales, they would make rows or canals en las partes donde ellos sembraban. in the parts where they planted seed. So ellos traían el agua en una dirección So they would bring water in one direction, y ellos tenían un mecanismo and they had a mechanism, manual a manual mechanism, que podían cambiar ellos la dirección de el rumbo del agua. that they could change the direction of the path of water. Y era como un canal de madera. And it was like a wooden channel, Y entonces ellos lo cambiaban a la dirección que ellos querían que el agua corriera. they would change it to the direction in which they wanted it to go. Este es el pensamiento de este proverbio. That is the thought of this proverb. Me imagino que Salomón, I would imagine that Solomon, cuando veía la siembra ser regada, when he saw the field being tended to or the seed being sown, vio que la persona encargada de dirigir el agua a los diferentes surcos. he saw the person in charge of the water and directing it to different parts. So hay una persona encargada haciendo eso. So there's one person in charge doing Me that. imagino que él lo vio, I imagine that he saw that, de que él dirigía el agua, esta persona dirigía el agua a los surcos. that this person directed the water to those channels or Y canals. este pensamiento And this thought lo inspiró a Salomón a decir lo siguiente, inspired Solomon to say the following. como los repartimientos de las aguas.
as the rivers of water. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. The king's heart is in the hand of the Lord. A todo lo que quiere lo inclina. He turneth it whithersoever he will. So, el corazón de todo ser, So the heart of every being, de todo príncipe, de todo presidente, of every king, of every de todo president, político, of every politician, está en las manos de Dios. is in the hands of God. Y donde quiere Dios inclinarlo, And wherever the Lord wants to incline en it, cualquier dirección, in whatever direction, Dios lo inclina. God will incline it. So, Dios es el que tiene el poder sobre el corazón de los hombres, So God is the one who has the power over man's heart, de los líderes. of the leader's heart. So, las cosas que suceden So the things that occur no suceden porque ellos quieren hacerlo. don't occur because they want them to. So, es porque Dios lo manda. It's because God sends it. Por ejemplo, si ustedes ven que Mr. Trump ahorita está peleando For example, if you would see Mr. Trump is fighting y todavía está siguiendo peleando and he continues to fight y va a llegar hasta enero peleando, and he's going to come into January still fighting, eso viene de Dios. that comes from God. Eso no viene de él solo, That doesn't come from him alone porque Dios está buscando la verdad because God is looking for the truth y ha habido mentira. and there have been lies. Entonces tiene que ser descubierta la verdad. So truth needs to be discovered. Si la mentira ha querido tapar la verdad, If the lie has wanted to submerge the truth, y bueno, eso es lo que estamos orando también, ¿no? Como cristianos, and that's what we're praying as well as Christians, right? que Dios prevalezca, That God would que prevail, la justicia prevalezca, that justice would prevail, que la verdad prevalezca. that truth would prevail. So, nosotros los cristianos así debemos de orar. So us as Christians, this is how we should Lo pray. que no comprendemos, What we don't lo understand, que no entendemos, lo que está pasando en el corazón de cada individuo, what we don't understand that's going on in the hearts of each individual, necesitamos orar que Dios prevalezca, we need to pray that God la would prevail, justicia prevalezca, justice would prevail, la verdad prevalezca truth would prevail, y Él sea and glorificado. He would be glorified. So, para el tiempo de cuando viene a la escena Ciro, When Cyrus comes on to scene, habían pasado 210 años 210 years had passed que el profeta Isaías that the prophet Isaiah había, había profetizado had prophesied de Ciro. of Cyrus. Observemos el capítulo 48, Let us observe chapter 44, no, 44 chapter 44 de Isaías of Isaiah, y observemos el versículo 28. and let us observe verse number 28. Cuando leímos en Esdras When we read in Ezra de que Dios movió, ¿verdad?, el corazón del rey Ciro, that God moved the heart of King Cyrus, estamos recordando Proverbios, ¿verdad? we're remembering Proverbs, right? So, al mismo tiempo, vemos también que, ¿cómo es posible que un rey secular, At the same time, we see how is it possible that a secular king, un rey que no, o sea, no adoraba a a Dios, king that didn't adore God, vino eventualmente a hacer la voluntad de Dios? eventually came to do the will of God? Entonces, lo que le impresionó tanto a Ciro What impressed Cyrus the most es que Dios ya había tenido una misión, ya estaba marcada una misión para Ciro 210 años antes que naciera Ciro. is that God had already marked a mission for Cyrus 210 years before he was born. Qué tremendo. How tremendous. Y este es el versículo que las escrituras enseñan y que un día leyó Ciro porque fue presentada la palabra de Dios a él. And this is the verse here where we see Cyrus, and because Cyrus read this, he can see here the Y prophecy. no te dice ahí, ¿qué dice Ciro de Ciro? Dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. That saith of Cyrus, he is my shepherd and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid.
So, cuando Ciro fue presentado esto, So when Cyrus was presented with this, so aquí no dice, ¿verdad? Cualquier rey. so it doesn't say here just any king. Aquí menciona específicamente el nombre del rey. Here, the name of the king is specifically mentioned. Una profecía 210 años antes de que naciera Ciro. A prophecy 210 years before the birth of Cyrus. Imagínese que usted encuentre en la palabra de Dios su nombre de algo que Dios está haciendo, que Dios quiere que usted haga. Imagine you find in the Bible your name and something that God wants you to do. Es algo maravilloso. It's something beautiful. Algo similar pasó con Mr. Trump. Something similar happened with Mr. Trump. Y me imagino que le han enseñado, ¿verdad? Algunos o sea, que saben sobre las profecías, And I would imagine some that know prophecy would have shown him already de que él iba eventualmente a ser la persona que iba a decidir a poner la capital, ¿verdad? De Jerusalén, en donde ella pertenece. that he eventually was going to put the capital De Jerusalén donde pertenece. of Jerusalem where it belonged, Porque estaba en Tel Aviv. because it was in Tel Aviv. Y todos los presidentes antes de Mr. Trump And all the presidents before Mr. Trump habían prometido que iban a hacer esto que hizo él. had promised that they were going to do what he did. Pero Dios no les permitió a ninguno de ellos. But God did not permit any of them to do so. Dios le permitió a Mr. Trump hacerlo. God permitted Mr. Trump to do so. Note que y salió tan fácil, And notice it was so easy. no hubo peleas, There were no complaints, es no más, fights. no hubo revoltijo como siempre ha habido. There was no uproar as there always been. Todo salió bien. Everything went well. Todos le decían a Mr. Trump, Oh. no lo hagas porque se va a hacer una tremenda caos, A lot of people said, Mr. Trump, don't do it. It'll bring a tremendous chaos ¿verdad? Si tú haces eso. if you do this. Aparte de poner la capital ahora donde pertenece en Jerusalén, Apart from putting the capital in Jerusalem where it belongs, ahora el Señor está usando a Mr. Trump para poder unir a Israel con otras naciones. now the Lord is using Mr. Trump to have Israel unite with other places. Ya hay como 5 naciones que están apoyando ya la existencia de Israel. There's about 4 or 5 nations that are supporting the existence of Israel. ¿Cómo esto puede suceder? How can this occur? Solo Dios. Only God. Cuando Dios decreta When God y decrees, cuando Dios escoge when God y chooses, cuando Dios dice qué es lo que va a suceder. and when God says what is going ¿Verdad? to occur, ¿Qué hubiera pasado si Ciro se hubiera negado a hacer lo que estaba haciendo con Esdras? what would have A happened mí if, con Zorobabel. what would have happened if Cyrus would have denied what was occurring with Zerubbabel? Él hubiera puesto a alguien más, lo hubiera matado a él y hubiera puesto a otro rey. He would have killed him and would have put another king in place. Pero en este caso, Ciro, o sea, él entiende y él entonces lleva a cabo lo que Dios le pide. But in this case, Cyrus understands and he brings to fruition what God wants him to Ahora, do. quiero que aprendamos algo bien importante aquí. I want us ¿Ok? to learn something very important here. Esto quiere decir que Dios está bien interesado en la construcción del templo This is to say that God is very interested in the construction of the temple y lo útil que será en su plano divino and the useful it will be in his divine plan y el enfoque que Dios tiene sobre su templo, and the focus that he has on his temple. ¿verdad? Bien importante. So important. Entonces vemos aquí que Dios permite, ¿verdad? Y mueve el corazón. Volvamos a Esdras. Let us return to Ezra, Ahí, el capítulo 1, el versículo 3. chapter 1, verse number 3. Dice, ¿quién hay entre vosotros? Perdón, versículo 2. Verse 2, Así forgive ha me. dicho Ciro, dice rey de Persa, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Gloria a Dios por la obediencia. Glory to God for obedience. O sea, este hombre obedeció a Dios. This man obeyed God. Entonces, vemos que cuando obedecemos a Dios, So we see that when we obey God, Dios va a bendecir. God will bless. Note que Dios le había dicho a Ciro que
Dios le había dado el poder a él Notice God had told Cyrus he had given him the power de todos los reinos, of all the kingdoms, de esas áreas donde él reinaba. of those areas in which he reigned. Y por supuesto, él vino, ¿verdad?, a ser el que entró con Nabucodonosor, o sea, el hijo, el nieto de Nabucodonosor eventualmente, y él vino a ser el rey de Babilonia. And of course, the grandson of Nebuchadnezzar, and he came to be king of Babylon. So vemos que Dios, ¿verdad?, lo usa y el Señor dice el versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, la casa de Jehová, de Dios, la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. We see here God uses in verse number 3, who is there among you of all his people? His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord of Israel, the Lord God of Israel, which is in Jerusalem. Ahora vemos número 2 ahí, el líder, ¿verdad?, o Zorobabel y constructor del templo. So we see secondly, the leader or Zerubbabel and constructor of the temple. Versículo 1 del capítulo 2 de Esdras. Verse number 1 of chapter number 2 of the book of Ezra. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, note, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Now these are the children of the province that went up out of the captivity of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city. Los cuales vinieron, dice versículo 2, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Sereías, y ahí dice, o sea, los varones que le ayudaron, el número de los varones del pueblo de Israel. Which came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Sariah, and there we see the list of men that helped him, the number of the men of the people of Israel. So el Señor ya tenía, o sea, el momento que el Señor tenía al rey para inclinarlo, ¿verdad?, a hacer la voluntad de él. So the moment that the Lord had the king in his hand and inclined him to do his will, El Señor ya tenía un líder the Lord had already had a leader que iba a venir con todo ese, aproximadamente 50,000 personas that was going to come with approximately 50,000 people que iban a subir a Jerusalén that were going to go up to Jerusalem para poder reconstruir el templo to be able to construct the temple y esparcir, ¿verdad?, a su pueblo y tomar lugar ya de las tierras. and to spread his people and to take possession of the lands. Imagínense cuando contamos nosotros los números, ¿verdad?, 50,000 Imagine when we count the numbers 50,000 de los que subieron of those that went up y de los que fueron muertos 70 años anteriormente, and of those that died 70 years before. fueron miles y miles de ellos It was thousands and thousands of them que murieron that died por no haber hecho la voluntad de Dios. for not doing the will of God. Algo tan simple que ellos no siguieron. Something so simple that they did not follow. El Señor dijo, cada 7 años, The Lord said, each or every 7 years, la tierra que ustedes cultivan the land that you guys cultivate necesita descansar. needs to rest. Cada 7 años. Every 7 years. Y esto habla del día de descanso, por cierto. And this speaks of the day of rest, the Sabbath, so to speak. So el Señor da esta orden a la tierra, So the Lord a gives la nación. the Lord gives this order to the nation. Ellos no lo siguen, They don't follow it. no le ponen atención. They don't pay attention. Pasan 490 años 490 years go by, y entonces el Señor castiga. and the Lord punishes. Ahora el Señor los regresa, Now the Lord returns them, un poco de gente, a few people, pero ya con una tremenda lección. but now with a tremendous lesson. A veces el Señor tiene que cernir Sometimes the Lord has to sift para sacar a aquellos que no están haciendo su voluntad, to remove those that aren't doing his will, que no están siguiendo su palabra. that are not following his word. Y note que los que regresaron, And notice those that returned, de los que antes habían en las naciones, of those that were before in the nation,
son pocos. are few. Pero ahora vemos que estos 50,000 personas But now we see that these 50,000 people ya sabían por qué estaban regresando knew why they were returning y para qué estaban regresando and for what purpose they were y returning quién los estaba regresando and who was returning y them quién es el que estaba programando todo lo que estaba pasando. and who was programming everything that was occurring. Y por supuesto ellos entendían And of course they understood que estaban cumpliendo ellos, ¿verdad? Un castigo que Dios había prometido. that they were fulfilling a punishment that God had promised. Y como ellos eran buenos para guardar la palabra de Dios And as they were good with keeping God's word y recordar todo lo que habían pasado, and remembering everything that had passed, entonces estaban obviamente listos para volver a adorar a Dios. they were ready to return to worship God. En el capítulo 3 de Esdras, In chapter 3 of Ezra, vemos capítulo 3, versículo 1. chapter 3, verse 1, Cuando llegó, dice, el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ya habían llegado, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. and when the 7th month was come and the children of Israel were in the cities, they had already arrived, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Then stood up Jeshua the son of Jozadak, and his brethren the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel, and his brethren, and builded the altar of the God of Israel to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses, the man of God. Note que ahora ellos estaban de nuevo en la tierra. Notice that now they were once again in the land. No podían creerlo. They could not believe it. No podían creer de que Dios había permitido They could not believe that God had permitted them. que el rey de Ciros, King Cyrus, Dios le había inclinado su corazón, God had inclined his heart no solamente a mandarlos, ¿verdad?, a reconstruir la tierra, o sea, su tierra, pero primero el templo, they couldn't believe that God had sent them back to reconstruct the land and the temple, first the temple, forgive me, pero estaban aprendiendo de que aunque Dios había permitido esto, they were learning that although God had permitted that, ellos tenían miedo, they had fear. tuvieron miedo en su corazón They had fear in their hearts por los enemigos que estaban alrededor de ellos. because of the enemies that were around them. Y note que inmediatamente And notice immediately acudieron ellos a adorar a Dios they called out to God en medio del temor. in the midst of fear. Note el versículo 3. Notice verse number 3. Y colocaron el altar, dice, sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. And they set the altar upon his bases, for fear was upon them because of the people of those countries, and they offered burnt offerings thereon unto the Lord, even burnt offerings morning and evening. Se ve que lindo, ya comienza a entender algo el pueblo. Do you see how beautiful it is? The nation had begun to understand something. El temor de que los infundía, The fear that was placed upon them, ellos comenzaron a entender de que es cierto, está estos enemigos alrededor de nosotros, they began to understand it's true the enemies are surrounding us, pero ellos tomaron el tiempo but they took the time para meditar to meditate y decir, ok, and say, okay, bueno, aquí estamos por Dios. well, we're here because of God. Ahora necesitamos nosotros proclamar a Dios Now we need to call out to God, y necesitamos, ¿verdad?, orar y glorificar a Dios and we need to pray and glorify God y buscar a Dios. and seek God. Y eso es lo que hicieron. And this is what they did. Hicieron un altar They made an altar en medio de sus enemigos in the midst of their enemies y en medio de los temores. and in the midst of their fears. Se ve aquí algo bien importante que podemos aprender nosotros. We see here something important that we can learn. La situación que está pasando obviamente es bastante perturbadora, You know, the situation that is occurring can be quite frightful.
como humanos, ¿verdad? Esto está afectando a As, mucha gente, as humans, this is affecting a lot of people. ya sea financieramente, Could be financially, materialmente, materially, saludable, o sea, de salud, health, espiritualmente, spiritually. está afectando. It's affecting. Y eso, estas situaciones que estamos viviendo en estos momentos And these situations that we're living in these moments traen desconcierto y desconsuelo a nuestro ser. they can bring discomfort and discouragement to our souls. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer el cristiano? So what does the Christian need to do? Necesitamos hacer un altar. We need to make an altar. Necesitamos buscar a Dios We need to seek God. en medio de las turbulencias, In the midst of the turbulence, en medio de el temor, in the midst of fear, en medio de enemigos, in the midst of enemies, en medio de circunstancias que no entendemos. in the midst of circumstances that we don't understand. Pero estamos aquí We're here. y estamos aquí todavía por Dios. And we're here still by God. Y Dios nos está permitiendo vivir y hacer lo que hacemos And God is allowing us to live and to do what we por do su bendita voluntad. by His blessed will. Y si esta nación viene a tornarse para bien, todo para beneficio de toda la gente en la nación, And if this nation turns around for the benefits of all, for everyone, entonces es la voluntad de Dios. then it's the will of God. Pero necesitamos buscarlo. But we need to seek it. Se fija que el pueblo estaba comenzando a acomodarse. Do you notice that people began to accommodate? Habían venido de una esclavitud. They had come from slavery. Venían, pero bien seditas. They came, I mean, just very hurt, Venían bien tranquilitos. very, very tranquil, Venían bien estudiados. very studied up. Yo creo que así estamos cada uno de nosotros, ¿no? I think that's how each and every one of us are. Estamos tan humillados con todo esto que está pasando. We're so humbled with all that's occurring. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos aprender lo que Dios quiere enseñarnos. And hopefully we can learn what God wants to show us, each and every one of us. Son grandes oportunidades para aprender grandes cosas. These are great opportunities to learn great things. No lo desperdicie. Don't waste them. Ahora, en medio de todo esto, In the midst of all of this, el versículo 8 aquí en el capítulo 3, verse number 8 of chapter number 3, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Now in the second year of their coming unto the house of God at Jerusalem, in the second month, began Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and the remnant of their brethren, the priests and the Levites, and all they that were come out of the captivity unto Jerusalem, and appointed the Levites from 20 years old and upward to set forward the work of the house of the Lord. Note Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Then stood Jeshua with his sons and his brethren, Cadmiel and his sons, the sons of Judah together, to set forward the workmen in the house of God, the sons of Henadad with their sons and their brethren, the Levites. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the priests in their apparel with trumpets, and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals, to praise the Lord after the ordinance of David, king of Israel. Note, y cantaban, dice, y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. And they sang together by chorus and praising and giving thanks unto the Lord, because he is good, for his mercy endureth forever toward Israel. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. Note el versículo 12, ve interesante este. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa,
lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Notice how interesting this is in verse 12. But many of the priests and Levites and chief of the fathers, who were ancient men that had seen the first house when the foundation of this house was laid before their eyes, wept with a loud voice, and many shouted aloud for joy. Note que los sentimientos estaban mixteados, estaban, de verdad que eran tantos los sentimientos aquí, el momento era tan especial para esta gente. Note en la manera que se conducían. Notice the feeling and emotions were so mixed. This moment was so special. Look at the reaction of the people. Y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. So that the people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people. For the people shouted with a loud shout, and the noise was heard afar off. Me imagino que lo que estaba pasando en la mente, en los corazones de esos ancianitos. I would imagine what was going on in the minds and the hearts of those elderly people. So, imagínense, habían pasado 70 años, ¿verdad? Cuando el pueblo se había ido para el cautiverio. Imagine 70 years had passed when the nation had gone into captivity. So, imagínense que estos ancianitos eran mayores, quizás tendrían que tener fácil 90 años, ¿verdad? 70, póngale 20 años más o 15 años más. So, algunos de estos ancianitos eran jovencitos cuando ellos se fueron. So some of these elderly people had to be at least the age of 90. Imagine 70 plus 20, put it even 15, and then adding 70 years of captivity, they had to be about 90 years of age. So, ellos, dice la palabra de Dios, que ellos vieron, dice la casa primera. The Word of God says that they saw the first house. Y nosotros entendemos de acuerdo a la palabra de Dios, como estudiamos el primer templo, And we understand, according to the Word of God, as we studied with the first temple, que era magnífica la obra preciosa esa. the work was precious and magnificent. El Señor Jesucristo le llama excelso, The Lord Jesus Christ calls it excelsis. ¿verdad? Que era grandísima la obra. This work was magnificent. It was Y grand. hoy estaban viendo ellos comenzar a poner los cimientos. And today they are seeing the foundations being placed. Y me imagino que estos ancianitos, ¿verdad? Que habían visto el primer templo, And I imagine these elderly people who had seen the first temple, ellos estaban viendo ahí la esperanza del pueblo de Israel. they are seeing the hope of the nation of Israel. Recuerde que el templo representa la identidad de Israel, Remember, the temple represents the identity of Israel, la identidad de los y la que unía a ellos, the identity that unified them, y también la presencia de Dios. and the presence of God. Imagínese Dios mostrando su fidelidad con su pueblo Imagine God displaying his faithfulness with his people, y ellos viendo, ¿verdad? Que Dios está manifestando ahí una vez más. and them seeing God displaying it once again. Pero mientras se está haciendo la voluntad de Dios, But while the will of God is being fulfilled, siempre va a haber fricción. there will be friction. Note el capítulo 4 de Esdras. Notice chapter 4 of Ezra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity builded the temple unto the Lord God of Israel, y vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como con vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Esardón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. then they came to Zerubbabel and to the chief of the fathers, and said unto them, Let us build with you, for we seek your God as ye do, and we do sacrifice unto him since the days of Esarhaddon, king of Assur, which brought us up hither. Y la respuesta del líder, en este caso Zorobabel, And the response of the leader, of course, Zerubbabel, dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
But Zerubbabel and Jeshua and the rest of the chief of the fathers of Israel said unto them, Ye have nothing to do with us to build an house unto our God, but we ourselves together will build unto the Lord God of Israel, as King Cyrus the king of Persia hath commanded us. Y ellos comenzaron, dice ahí, si continuamos leyendo, ellos vinieron a ser de estorbo a Zorobabel. And if we continue reading there, we can see that these men were a disturbance to Zerubbabel. So vemos que cada vez que queremos hacer la voluntad de Dios, So each time we want to do the will of God, ¿verdad? Cuando Dios nos da esa segunda oportunidad, when God gives us that second opportunity, va a haber siempre fricción. there will be friction. Satanás siempre va a estar ahí, Satan is going to be siempre va a there. estar bloqueándonos. He's going to be blocking us. Siempre que vamos a hacer algo para Dios, Every time we're going to do something for God, acuérdese de eso, remember that. vamos a ser confrontados por Satanás. We will be confronted by Y Satan. no va a ser fácil de construir, And it will not be easy to no va a build. ser fácil de reparar, It will not be easy to no va a ser repair. fácil de volverlo a hacer, It will not be easy to do again. ¿verdad? Va a tomar tiempo, It's going to take va a tomar time. valentía, It's going to take courage. porque de otra manera los ataques van a estar ahí Because in other manners, the attacks are y going to be there. necesitamos mantenernos firmes, We need to maintain firm. porque Satanás va a hacer su labor. Because Satan is going to do his work. Entonces, en el trabajo de Zorobabel, So in the work here of el Zerubbabel, liderazgo de este varón fue tremendo. the leader of this man was tremendous. El estudio sobre su labor de Zorobabel Forgive me, the leadership of the man was tremendous. The study on Zerubbabel fue tremendamente. was La tremendous. palabra de Dios nos enseña que este varón, ¿verdad? Por medio del poder del Espíritu es que Dios lo había usado para hacer ese trabajo. The Word of God shows us that through this man and through the working of the Holy Spirit in this man, he was able to do the work that So God had vemos sent him to do. la reconstrucción del templo después del cautiverio. The rebuilding of the temple after the captivity. So vemos primero el decreto de Ciro. We see first of all Cyrus's decree. Vemos el líder Zorobabel construyendo el templo. We see the leader Zerubbabel constructing the temple. Ahora vemos el segundo etapa de la relación en cuanto al segundo templo The y sec- es, go ahead, The second event related with the second temple, y es la reconstrucción de los muros de Jerusalén por medio de Nehemías. the rebuilding of the walls of Jerusalem by Nehemiah. Ahora, esto es importante de mencionarlo This is important to mention porque cuando hablamos del templo, because when we speak of the temple, ¿verdad? El templo, pues, es el centro, ¿verdad? Es de la importancia de la identidad del pueblo. the temple is the center, the importance of the identity of the nation. Pero los muros, But the o sea, walls es parte también, ¿verdad? De toda la estructura de todo construcción, is part as well of this construction por la importancia de la protección. for the importance of the protection. Entonces, por eso, incluso Dios lo tiene, ¿verdad? En la palabra de Dios, la construcción, la reconstrucción de los muros, porque fue un evento importante dentro del contexto This is why the Lord puts it in his word, the reconstruction of the walls, and he puts it in his word. So vamos a Nehemías porque es importante, ¿verdad? Y con esto vamos a finalizar en el tema de esta noche. So let us go to Nehemiah and we'll finalize with the theme, with the El theme of this capítulo night. 2 de Nehemías, versículo 1, Chapter 2, verse number 1. dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, Verse number 2. ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Verse number 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Verse number 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos Verse y 5. dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Verse 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? ¿Y cuándo volverás?
y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. So vemos aquí la reconstrucción de los muros de Jerusalén por medio de Nehemías. So we see the rebuilding of the walls of Jerusalem by Nehemiah. Otra tremenda obra preciosa que Dios hizo, Another tremendous and beautiful work that God did, moviendo Dios el corazón, ¿verdad?, de Artajerjes. moving the heart of Artaxerxes there. So, como Dios movió el corazón de Cyrus, As God moved the heart of Cyrus, Dios está moviendo el corazón de Artajerjes. God is moving the heart of Artaxerxes. So, por eso veo la importancia, ¿verdad?, y el paralelo también que hay con este de los muros. So that's why I see the importance and the parallel of the wall. So, la reconstrucción de los muros de Jerusalén sucedió aproximadamente 90 años después de que Zorobabel había reedificado el segundo templo. So the rebuilding of the walls occurred approximately 90 years after Zerubbabel had constructed the second temple. So, Dios preparó a Nehemías So God prepared Nehemiah, cargándolo pesadamente con esta necesidad. carrying this burden of the necessity. Dios usó la necesidad de los muros de Israel God used the necessity of the walls of Jerusalem para formar el liderazgo de Nehemías to form the leadership of y Nehemiah ayudar a otros en tiempos que había falta de celo, and help others that were lacking zeal, falta de entrega, lack of submission, falta de dedicación, lack of dedication, falta de compromiso, lack of commitment, falta de determinación al servicio de Dios. lack of determination to the service of God. Igual en el tiempo de Zorobabel. The same in the time of Zerubbabel. Ahora, pero en el tiempo de Zorobabel, aquello fue un milagro tremendo, But the ¿verdad? time of Zerubbabel was a tremendous miracle. Ahora, después vemos que 90 años después, ¿verdad? Dios despierta el corazón de Nehemías a hacerlo. We see 90 years later, God awakens the heart of Nehemiah to Llegó a do so. tal grado que Nehemías lloraba al saber de que sus muros, el templo estaba ya reconstruido, pero el muro estaba destruido. It came to such a degree that it would move Nehemiah to tears to know that the temple was built over there, but the walls were destroyed here. So, déjeme hacerle esta pregunta. So let me ask you a question. ¿No será este virus el instrumento que Dios ha preparado en estos tiempos para ayudar a los cristianos a formar carácter? Is it not this virus that God is using to form the character of Christians in these days, A formar compromiso, to form commitment, determinación, determination, celo, zeal, entrega, surrender, submission, compasión compassion, y afecto and affection a la casa de Dios y el cuerpo de Cristo, to the house of God and the body of Christ, la cual es la iglesia? which is the church? So, yo creo con todo mi corazón que ese es el caso. I believe with all my heart that that is the case. Y Dios quiere usar todas estas circunstancias And God wants to use all these circumstances para preparar a un pueblo bien dispuesto, to prepare a people that are willing, porque estamos ya acercándonos al final. because we are coming to the end. So, hay un canto que dice, a veces se toma un desierto, There's a song that goes, sometimes it takes a desert, una montaña, a mountain, se toma un huracán, it takes a hurricane, se toma una tragedia it takes a tragedy, para que Dios llame la atención de sus hijos. so that God can call the attention of his children. Y de esa es la manera que a veces sucede. And that's sometimes how it occurs. You know, a veces Dios puede usar, Él podría usar el dolor, You know, God can use pain, la pena, embarrassment, la angustia, suffering, la enfermedad, sickness, el despojo material, the material doing away with. aún la muerte puede usar el Señor The Lord can even use death para llamarnos la atención, to call our attention, para mostrarnos qué es prioridad. to show us what priority is. Porque nosotros tenemos nuestras propias prioridades We have our own priorities, y olvidamos las prioridades de Dios. and we forget the priorities of God. So Dios tiene que hacer algo para poner las prioridades de Dios en nuestro corazón, So God needs to do something to put God's priorities in our hearts para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. for us to be able to do the will of Y God. este es el ejemplo de la situación con Nehemías. And this is the example of Nehemiah.
Nehemías, Dios le puso en su corazón esa carga por el muro, o sea, de Jerusalén, God put in Nehemiah's heart the burden of the walls of Jerusalem. que lo hacía llorar. It would move him to tears. Eso venía de Dios That came from the Lord para mover a este varón to move this a man hacer algo. to do something. Él estaba sirviendo con el rey Artajerjes He was serving with King Artaxerxes. y Dios ya sabía que si movía el corazón de Artajerjes, ahí estaba el líder ya And God knew that if he moved Artaxerxes' heart, the leader was already there para ser usado. to be used. So, déjeme hacerle esta pregunta. So let me ask you this question. ¿Qué está usando Dios What is God using en su vida in your life para desafiarlo? to challenge you? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? What is occurring in your life Que está moviéndolo a hacer algo para Dios. that is moving you to do something for God? Yo sé que la mayoría, ¿verdad? Cuando estamos pasando vicitudes negativas, I know that the majority of us, when we're going through negative moments, cuando nos vemos presionados, when we see ourselves y pressured, aún por Dios, and even by God, tendemos a aventar la toalla. we tend to throw in the towel. Pero Dios tiene aquellas personas But God has those people que Dios fortalece su corazón. that God strengthens their Y en hearts. vez de salir corriendo, And instead of going out running, Dios los pone firmes God puts them firm para que sigan adelante. so that they can continue forward. Porque la obra tiene que seguir adelante. Because the work needs to continue. La obra de Dios tiene que seguir adelante. The work of God needs to go on. Algunos se van a correr, Some are going to run, pero Dios va a mantener a aquellos fieles but God is going to maintain those y les va a faithful. poner en el corazón esta carga And in their hearts, He's going to put that burden para que cumplan la voluntad de Dios. so that they can fulfill the will of God. So Dios quiere hacer algo importante a través de nosotros. So God wants to do something important through us. Aquellos y al mismo tiempo quiere formar, And at the same time, He wants to form, quiere animar, He wants to quiere encourage, fortalecer nuestra fe. He wants to strengthen our Su faith, fe, your faith, mi fe. my faith. Dios quiere hacer esto. God wants to do that. Esto es reconstruir lo que ya está destruido. This is to reconstruct what has already been destroyed. Lo que no funciona, What doesn't function, lo que quedó atrás what stayed behind y no es efectivo, and is not effective, lo vamos a dejar atrás. we're going to leave behind. Y ahora el Señor nos da una nueva oportunidad. And now the Lord gives us a new So, opportunity. déjeme aplicar esta verdad, ¿ok? So let me apply this truth. La analogía de la reconstrucción del templo The analogy of the reconstruction of the temple es comparable a iniciar una nueva vida. is comparable, or is comparable to beginning a new life. Es comparable a iniciar una nueva vida, una nueva perspectiva divina A new divine perspective, y a renovar votos con Dios y su palabra, and to renovate vows with God. a tener una segunda oportunidad, en otras palabras. To have a second opportunity. Qué in other lindo words. es Dios. How beautiful is God? Dios nos da siempre una segunda oportunidad. God always gives us a second opportunity. So, acuérdese, la reconstrucción del templo So remember, the reconstruction of the temple es una analogía a una segunda oportunidad. is an analogy of a second opportunity. Dios le estaba dando una segunda oportunidad al pueblo. God was giving the nation a second opportunity. Dios había castigado. God had punished. Habían pasado 70 años 70 years had passed. y la raza que estaba ahí todavía, la gente que estaba viva todavía, And the race that was there, the people that were still alive there, ellos conocían por qué estaban allá en Babilonia. they knew why they were there in Babylon. Y ellos conocían cuando Dios los trajo. And they knew when God brought them. Y por eso cuando los ancianitos están viendo volver a ser fundado, o sea, puesto el fundamento de ese templo, And that's why when the elderly saw the placing of the foundation of the comenzaron a temple, llorar. they began to cry. Comenzaron unos bien hasta a gritar, Some began to yell, otros gritando de alegría, others shouting for joy, otros afirmando que Dios había cumplido su palabra. others affirming that God had fulfilled His word. Y estos que vieron por primera vez el templo, And these that saw the first house or the first temple, ahora podían ver la segunda oportunidad. now they can see the second Y opportunity. eso es maravilloso porque Dios está dando una segunda oportunidad. And that's beautiful because God is giving a second opportunity. Dios Padre es un Dios de segunda oportunidad. God Father is a God of second opportunities. Y Dios está dándonos, hermanos, a nosotros
And God los is que giving vivimos us, en esta época, brethren, that us that live in this age, nos está dando una segunda oportunidad He's giving us a second opportunity de poder enmendar nuestros caminos to be able to mend our ways, para poder glorificarle a Él. to be able to glorify Him. Cuando David había pecado When David had sinned contra Dios against God y él cometió adulterio and he committed adultery y él se convirtió en un criminal, and he converted into a criminal, él pide una segunda oportunidad. he asks for a second opportunity. En el Salmo 51, In Psalm 51, versículo 10, verse number 10, dice lo siguiente: says the following: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Create in me a clean heart, O God. Note que el corazón que tenía antes era sucio Notice the heart that he had before was y ahora dirty. dice, Señor, crea por una segunda oportunidad Now he says, Lord, create a second opportunity en crear un nuevo corazón en mí. in creating a new heart in me Y renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí. and renew a right spirit within me. Wow, ¿cómo necesitamos nosotros esto? Wow, how we need this. Eso es lo que necesitamos nosotros. That's what we need. Una segunda oportunidad A second opportunity que Dios nos da. that God would give us. Lo que está pasando es terrible. What is occurring is terrible. No lo entendemos. We don't understand it. Y cuando ya esté el presidente en su lugar, When the president is in his place, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Pues necesitamos, continuar viviendo. Well, we need to continue living. Y cuando ya la pandemia, esto se haya terminado, And when the pandemic is over, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? well, what are we going to do? Pues necesitamos continuar viviendo, We need to start, we need to continue living, pero reconocer but recognize que va a ser una nueva vida, that it's going to be a new life porque hemos vivido nosotros un tiempo terrible because we've lived a terrible time y hemos pasado dificultades and we've passed through y difficulties. hemos visto muertes, We've seen deaths. hemos visto gente enferma, We've seen people sick. hemos visto pérdida de personas. We've seen losses of people. Gente ha perdido sus negocios, People have lost their businesses, sus trabajos their jobs. y necesitamos un nuevo comienzo. We need a new beginning. Y eso es lo que necesitamos hacer. And this is what we need to do. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Renew a right spirit within me. Y luego dice el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Luego dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Esa es la nueva reconstrucción. This is the new reconstruction. Eso es lo que Dios puede hacer con usted y conmigo. This is what God can do with you and with me. Y eso lo debemos desear. And this we should desire it. Necesitamos desearlo. We need to desire Que it, Dios nos ayude that God would help us y nos vuelva a dar ese precioso gozo. and would help us ¿Se to acuerda once el again gozo que have that usted joy. antes venía a la iglesia? Do you remember the joy you once had when you used to come to ¿Se church? acuerda antes cuando iba a ganar almas? Remember before when you used to knock on ¿Se doors? acuerda cómo usted se conducía? How you conducted yourself? ¿Dónde está ese gozo? Where is that joy? ¿Dónde está ese primer amor? Where is that first love? Ese es un buen tiempo para poder enmendar. So this is a good time to be able to Es un mend, tiempo para poder reconstruir to reconstruct, y que Dios haga el remiendo, and that God would make the remedy, que Dios nos traiga la medicina que necesitamos that God would bring the medicine that y we que Él need. nos dé el gozo que necesitamos He would give us the joy that we need, y nos pueda dar un nuevo comienzo. and He could give us a new beginning. Gloria a Dios por Dios. Glory to God for God. Él puede darnos esto He can give us si this le pedimos. if we ask Him. Está dispuesto a pedirlo So are you willing to ask Him? porque Él está dispuesto a darlo. Because He's willing to give. Así como Él está dispuesto a reconstruir un edificio As He's willing to segunda vez, build a building the second time, Dios está comprometido a reconstruir nuestro ser God is committed to building our being y nuestra comunión con Él and our communion with Him, para volver a tener esa comunión bendita con Él. to be able to have that communion again with Him. Eso es una buena oportunidad. So it's a great opportunity. Espero que esto le haya animado a buscar a Dios en una segunda I oportunidad. hope that this encouraged you to seek God in a second opportunity. Aquellos que se sienten alejados Those that feel far y se siente que no quiere leer la palabra de Dios, and you feel that you don't want to read the Word of God,
no quiere ni orar, You don't even want to pray. no quiere ni venir a la iglesia. You don't even want to come to church. Pues ese es el tiempo. This is the time. Y pide al Señor And ask the Lord que renueve that He would renew ese amor que usted tenía para la iglesia, that love that you had for church, esa compasión por los perdidos that compassion for the lost, y ese deseo de caminar cerca de Dios. and that desire to walk closely to God. Ese es el momento. This is the moment. Padre, damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Thank you for the instruction of your word. Ayúdanos a tomar cada uno de nosotros nuestra parte. Help us to take each and every one of us our part Y, Señor, danos esta segunda oportunidad. and give us the second opportunity, Y podamos, Señor, ser embellecidos por tu presencia that we can be beautified by your presence una vez más. once again, Y poder ser luz a este mundo. and to be a light to this world. Sal, Señor, a este mundo. Lord, salt to this earth, Y, Señor, podamos nosotros brillar para ti and that we can shine for you y vivir para ti. and live for you Y glorificarte, Señor, a ti and glorify you en este templo. in this time, En este templo. in this temple. Gracias te damos, Señor, We give you thanks, Lord, por lo bueno que eres for the good that you are y por ser un Dios and for being a God de segunda oportunidad. of second opportunities. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre santo de mi Señor In Jesucristo. the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amén. Amén.